¿Usted quién es, compañerito? El bonito. ¿Hasta cuándo se va usted ahí? Yo no me muevo de aquí hasta no hablar con Gonzalo. Hoy te traigo una historia que no solo te va a atrapar desde el primer segundo, sino que te va a dejar con la boca abierta y el corazón apachurrado. Porque vamos a hablar de un comediante que con un simple gesto hacía reír a todo un país, pero cuya vida fuera de escena fue cualquier cosa menos divertida. Detrás de esa cara alegre había heridas, desilusiones envueltas en aplausos y un final tan injusto que duele más que ver a tu crush casándose y tú sin datos para stalkear. Si creías que sabías quién era Clavillazo, hoy vas a descubrir al hombre que existía detrás del personaje, un niño que creció entre carencias, un artista que lo dio todo y un ídolo que fue olvidado en su propia casa, mientras su fortuna desaparecía como si se la hubiera tragado el escenario. Así que quédate, porque esto no es solo un video, es una lección de historia, fama, dolor y olvido. Y antes de que se me escape, si es tu primera vez por aquí, no seas tímido, suscríbete, activa la campanita y regálanos ese like que nos da más energía que una torta de chilaquiles con doble salsa. Y sí, aunque en los libros no siempre lo mencionan, y algunos solo lo ubican por los programas de domingo, lo cierto es que este grande nació un 13 de agosto de 1910 en Teciutlán, Puebla, en pleno reacomodo nacional tras la Revolución. Mientras unos discutían por el futuro del país, los Espino Mora luchaban por encontrar qué poner en la mesa. Al despacho de don Peter Pérez, que por cierto, no se sabe si era abogado o chismoso, pero de que sabía todo, porque aquí entre nos, Antonio no era hijo único ni por error administrativo, era el segundo de una camada de 11. Sí, 11. Su casa parecía sucursal del IMSS en quincena, puro grito, corredera y tortillas volando como frisbees. En ese caos delicioso, donde el silencio era un lujo y las chanclas tenían GPS, Antonio aprendió desde chiquito que para destacar no bastaba con hacer berrinche, había que hacer show. Y no era que fuera el más rebelde, lo que pasaba es que había fila hasta para llorar. Y en medio de esa orquesta sin director, uno de sus hermanitos no escuchaba bien. Y ahí empieza lo bueno, porque para que su hermano entendiera lo que pasaba, Antonio empezó a mover las manos, los ojos, las cejas, todo como si estuviera actuando en el teatro más grande del país. Aprendió a comunicarse, sí, pero a su estilo, nada de señas sobrias, no señor, él parecía dar función de mimo en plena feria patronal. Movía las manos como si dirigiera una banda de mariachis borrachos. La misma edad, somos gemelos. Mi hermano Clavillete. Buenos días, vecinita. Le ponía tanto drama que hasta el padre de la parroquia decía entre Padre Nuestro y sermón, ese niño no contesta, actúa, parece radionovela. Y no estaba tan perdido, porque aunque aún no lo sabía, ese era el primer paso de Clavillazo hacia la leyenda. Sin saberlo, en medio de la pobreza, la bulla y las tortillas quemadas, Antonio estaba ensayando el personaje que lo haría eterno. Porque en esa casa, donde los lujos eran cuentos y el hambre era invitada habitual, el humor no era hobby, era defensa personal. Ahí se comía lo que había, y si no había, se compartía el antojo. Nada de juguetes caros ni ropa nueva, había trabajo, compromisos, y si sonaba la flauta, hasta un pan duro con café. Por eso Antonio desde chico le entró a lo que saliera, mandados, cargar cajas, vender cosas, lo que fuera, pero con chispa. Porque si algo tenía, era ese no sé qué que hacía reír hasta al más amargado. Esa gracia natural que le servía tanto para ganarse un peso como para escaparse de una buena regañada. Y así, entre risas, carencias y escenarios improvisados en la sala de su casa o en la esquina de la iglesia, fue naciendo el estilo Clavillazo, ese que no necesitaba luces ni telón, solo una mirada, una seña y ese toque que hacía que todos, sin querer, soltaran la carcajada. ¿Para qué soy bueno?, preguntaba entre risas, y más de uno recordaba que en la escuela no lo regañaban por flojo, sino por gracioso. Era ese niño que con una mueca ya tenía a todo el salón botado de risa. Los profes ya lo conocían, Espino, deje el show, que aquí no es circo. Y él, con cara de inocente travieso, contestaba, profe, se me fue de las manos, como siempre. El salón explotaba en carcajadas. Era inevitable. Aún sin escenario, sin reflectores ni telón, ya era famoso en la cuadra. Óigame, señor licenciado, ¿usted qué es tan leído? En la tiendita, en el mercado, en cualquier esquina, donde pisaba, dejaba risas. Porque lo suyo no fue una moda ni una racha.
Lo de Clavillazo se fue formando despacito, entre carencias, ocurrencias y una manera única de ver el mundo, con humor, con ternura y con picardía. Desde niño ya parecía estar destinado a arrancar carcajadas y a veces lágrimas. Y esto, créeme, era solo el aperitivo. Porque la historia de los soñadores siempre viene con comedia y tragedia, como si la vida fuera una función de barrio, bien actuada y sin guión. Su primer encuentro con el mundo del espectáculo fue en una carpa de variedades allá en Teciutlán. Entre lonas polvorientas, bombillas temblando y risas espontáneas, dio sus primeros pasos sobre un escenario. Pero la función fue breve. La realidad lo bajó del entarimado para ponerlo en la carnicería familiar. Sí, de hacer chistes pasó a hacer bisteces. Imagínatelo con su mandil blanco, afilando cuchillos, pero con la mirada lejos, soñando con camerinos en vez de cámaras frigoríficas. Porque cuando uno nace con chispa, ni los cortes de carne apagan la llama del escenario. Como bien dicen, el que nació para entretener, tarde o temprano vuelve a escena. Y volvió. Pero antes, la vida le metió una estocada al alma. La muerte de su hermana Berta fue un golpe seco, de esos que te sacuden hasta lo más profundo. Tauro del norte del puritito Durango nomás. Ella era más que su hermana, era su cómplice, su otra mitad. El dolor lo tumbó, pero también le dio impulso. Agarró valor, llenó su maleta de sueños, y se fue directo a la capital, a la caótica, ruidosa y prometedora Ciudad de México. Porque ahí, decía él, estaba su destino. Y no se equivocó. Ya con los pies bien puestos en la enorme y caótica Ciudad de México, esa que te puede cumplir un sueño o darte una patada en los ahorros, Antonio Espino se enfrentó a lo que todo forastero conoce. Que en esta ciudad las luces no son para todos, y los reflectores tardan en voltearte a ver. Porque no crean que lo estaban esperando con pancartas y contratos. Aquí no llegó a triunfar, llegó a lucharla. Y se la luchó bonito. Se metió de lleno en las famosas carpas de variedades, esos teatros ambulantes donde se respiraba sudor, tacos al pastor y carcajadas sinceras. Ahí se formaban los buenos, los que no tenían miedo al aplauso, ni al abucheo. Ahí se le fue afilando el colmillo, puliendo el estilo, y forjando ese ritmo cómico que más tarde sería inconfundible. Pero el aplauso no da de comer. Así que entre función y función, Antonio se buscaba la vida como podía, vendiendo perfumes en la calle. Sí, de esos de esencia francesa con olor a misterio, que olían más a copiadora del metro que a París. Pero eso sí, cada venta iba acompañada de un chiste. Este perfume, mi reina, lo huele hasta tu ex, y eso que ya ni te piensa. Genio de la improvisación. Y como todo artista en construcción, también andaba de nombre en nombre, probando identidades como si estuviera en casting eterno. Que si Chumiate, que si Polidor, nombres que parecían remedios para la tos, pero que sirvieron para ir tanteando el escenario. Porque en el mundo del espectáculo, el apodo es como la talla, hay que probar hasta que uno te quede perfecto. Y ahí viene el chismecito fino. ¿Cómo nació el nombre Clavillazo? Pues resulta que Antonio, en su afán por resaltar sus gestos, se pintaba unos clavitos en la cara, tal cual, con crayón y mucho estilo. Eso le daba más expresión a su comedia, y un día, su colega, y otro titán de la risa, Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes, lo miró y le soltó, tú pareces clavitos, mano. Pero Antonio, que siempre tenía ese toque, le respondió, clavitos está muy tierno, hay que ponerle barrio, hay que hacerlo sonar sabroso. Y, ¡pum!, le puso el yazo, ese sello que sonaba a risa, a teatro, a calle y a historia. Así nació Clavillazo, el comediante de los gestos exagerados, las manos que hablaban y las frases que se te quedaban pegadas como chicle. Pero ojo, que no todo fue talento natural. Antonio siempre lo decía con humildad, yo sin don Fernando Soler no sería nada. Y es que ese gran actor del cine de oro mexicano, con todo su prestigio y elegancia, vio algo en Clavillazo que otros no vieron. Lo tomó bajo su ala, lo instruyó como se entrena a los grandes, le enseñó a proyectar, a hablar claro, a dominar el escenario sin parecer poste, y lo más importante, a creer en su talento. Fernando no solo fue maestro, fue padrino artístico. Lo metió a su compañía y hasta le consiguió su primer papel en cine. Porque sí, la comedia de barrio llegó a la gran pantalla, y lo hizo con nombre propio. Y es justo ahí donde entra Monte de Piedad, una película que hoy quizá no te suene a blockbuster, pero que en su tiempo fue toda una producción con todas las letras. Y lo más jugoso del asunto, el papel que le habían dado a Clavillazo no era cualquier cosa,
iba a interpretar al esposo de Miroslava. Sí, esa Miroslava, la actriz que hacía que hasta el señor de los cacahuates en el cine olvidara cobrar. Imagínate nomás al buen Antonio, con su cara de yo no fui, sudando frío por tener que compartir cuadro con semejante monumento. Y eso que aún ni empezaban a grabar. Pero tú sabes cómo es esto del espectáculo, siempre hay un ingrediente secreto que lo pone sabroso, y aquí el chisme viene con traje y corbata. Ya le dije que el jefe no está. Y vamos a cerrar. Porque dicen, y cuando el río suena, que a Mario Moreno Cantinflas no le hizo ni tantita gracia que Clavillazo fuera el elegido para ese papel. Que porque él, que qué méritos tenía, que eso no se hacía. Y como Cantinflas era Cantinflas, movió sus palancas, apretó botones, y de repente, ¡zas!, a Antonio le cambiaron el papel. Ahora, la cosa se pone más interesante. En los pasillos del Cine de Oro se rumoreaba que entre Miroslava y Cantinflas había algo más que amistad profesional. Que hubo amor, secreto y apasionado, tanto así que en 1947 protagonizaron juntos A Volar Joven, y desde entonces corría la voz de que ella lo amaba en silencio. Algunos hasta dicen, morbosamente, que ese amor imposible fue lo que terminó por llevarla a decirle adiós al mundo con una carta en la mano y un corazón roto. Total, que el protagónico se esfumó, pero Clavillazo no se fue con las manos vacías. Le ofrecieron el papel del bolero en la misma película. No era el galán, no era el estelar, pero fue su primer paso firme en el mundo del cine. Y ahí, con el cepillo en una mano y la picardía en la otra, arrancó risas y dejó claro que había llegado para quedarse. Y como quien persiste, avanza, 2 años después la vida le devolvió el favor. Le llegó su primer estelar, el genial detective Peter Pérez. Porque como dicen en el barrio, el que no se quita, un día mete gol. A partir de ahí, la carrera de Clavillazo despegó como paloma en feria, veloz, ruidosa y sin mirar atrás. No estamos hablando de cualquier comediante, no, señor. Antonio Espino se convirtió en un peso completo del cine mexicano. Más de 30 películas en su historial y en cada una dejaba su sello, humor limpio, astuto, con doble filo, pero nunca vulgar. Un estilo que hacía reír sin ofender, que criticaba sin gritar y que se metía en el corazón como cucharadita de jarabe dulce, suavecito, pero que te dejaba pensando. ¿Qué relajo traía este hombre, por Dios? Si algo lo volvió inmortal, además de esas manotas que se movían más que cucharón en olla hirviendo, fueron sus frases de oro. Porque Clavillazo no hablaba, firmaba sentencias de comedia. ¿Quién no ha escuchado su inconfundible, pura vida, o ese, ay no más, dicho con un tono entre resignado y chistoso que ya solo con escucharlo da risa aunque no entiendas el contexto? Pero si hay una que se quedó tatuada en la memoria colectiva fue la épica, nunca me hagan esto. Esa joya la soltaba cada vez que la situación se le salía de control, lo cual, en su universo, era todo el tiempo. Porque de eso se trataba, de ponerlo en aprietos y ver cómo salía, con gracia, con ternura, con ese estilo que era puro corazón. Y tenía otras perlitas, como ese améndigo, que parecía regaño de abuelita pero con cariño. Porque lo suyo no era solo actuar, era comunicar con alma. Y agárrate con este dato, que vale más que un chisme fresquito de lavandería, la frase pura vida no solo fue famosa en México, se fue de tour internacional. Todo empezó en 1955, cuando Clavillazo protagonizó la película Pura Vida, dando vida al personaje de Melquiades, un tipo que usaba esa frase para decir que todo estaba chido, todo tranquilo, todo bonito. Un año después, esa misma peli llegó a Costa Rica, y boom, la frase pegó como si les hubieran regalado felicidad embotellada. Tanto así que hoy en día, en Costa Rica, pura vida es más que un dicho, es saludo, despedida, estado de ánimo y hasta filosofía de vida. Imagínate eso, un comediante mexicano marcando la identidad cultural de otro país, con solo 2 palabritas y una sonrisa. Eso era Clavillazo. No era solo gracioso, era entrañable. Su estilo era como esos platillos de fonda que no se ven lujosos pero te dejan el alma llena. Su humor no era ofensivo ni rebuscado, era sincero, tierno, y con ese guiño crítico que te hacía pensar mientras te reías. Y ojo, que lo suyo no era solo lo que decía. Era como lo decía. Era todo un espectáculo visual, sacos largos, pantalones que parecían herencia de alguien más chaparro, y ese sombrerito de 3 picos que ya era su marca registrada. Parecía que se había vestido en la bodega de un circo, pero todo tenía intención. Cada prenda hablaba, cada gesto sumaba. Y sus manos, ay sus manos, como si tuvieran libre albedrío.
Se movían solitas, exageraban, apuntaban, contaban historias, a veces ni hacía falta que hablara, sus dedos ya estaban haciendo el trabajo. Y entre tanta exageración, uno no podía evitar enamorarse del personaje y del hombre detrás de él. Porque eso era Clavillazo, no solo hacía reír, te hacía quererlo. Entre las películas más memorables de Clavillazo hay de todo, como en Botica, desde El Organillero, donde te sacaba una carcajada y una lagrimita al mismo tiempo, hasta Aladino y la lámpara maravillosa, que parecía un cuento árabe pasado por el filtro del barrio, con su picardía 100% mexicana, claro. Y por supuesto, no podía faltar Las Chivas Rayadas, donde demostró que el fútbol también tiene su lado chusco, y que una caída en la cancha puede dar más risa que un gol. Pero si hablamos de locuras, prepárate, una vez se fue al espacio, así como lo oyes. Viajó al mismísimo espacio exterior en una de sus pelis, y aún allá arriba, entre estrellas y platillos voladores, no soltó su sombrero de 3 picos. Dicen que ni la NASA se atrevió a tanto. Pero bueno, él siempre fue más de camiones que de cohetes y de chistes que de gravedad. En el amor, don Antonio también tuvo su propia historia de película. Se casó con Noemí Barreiro, y aunque no eran pareja de portadas ni de escándalos de revista, su relación fue de esas que valen oro, sólida, discreta y para toda la vida. Estuvieron juntos hasta el final, eso sí, nunca tuvieron hijos. Y cuando alguien se lo preguntaba, él, con ese ingenio que no perdía ni en los silencios, soltaba respuestas que solo a él se le ocurrían. En una charla con Cantinflas, dicen por ahí, le sugirió adoptar, y Clavillazo, con su típica chispa, respondió, no, manito, yo no quiero que me pasen cosas ni en la cama. Ingenio. Pero como en toda gran historia, también hubo sombras. Porque sí, hasta los que hacen reír cargan dolores. Desde joven, Antonio tuvo que enfrentar un reto que para un actor era como tener una piedra en el zapato, la dificultad para hablar con claridad. Se le trababan las palabras, como si la lengua no le obedeciera. Pero no se dejó. Se puso las pilas, tomó clases, repitió frases como disco rayado, y fue domando ese obstáculo hasta que su voz dejó de ser traba y se volvió su herramienta más poderosa. Aunque lo más duro vendría con el tiempo. Los años pasaron factura. Su corazón comenzó a fallar. Los sustos ya no eran actuación y, en 1987, una embolia lo golpeó fuerte. Le dejó secuelas físicas y en el habla. Muchos habrían colgado el sombrero ahí mismo. Pero él no. Clavillazo no sabía rendirse. Caminaba con bastón, sí, pero su alma seguía contagiando alegría. Aunque ya no hablara igual, sus manos seguían contando historias como si cada dedo tuviera voz propia. Y si creías que lo suyo era solo actuar, agárrate. Clavillazo no solo fue un gigante del humor, también fue un empresario con visión. En vez de derrochar sus ganancias en lujos de estrella, invirtió con cabeza fría. ¿Su negocio? Bienes raíces. Compró, construyó y vendió, con maña de magnate. Uno de sus grandes logros fue Las Cabañas, un fraccionamiento entero en Tepotzotlán, que en los 80 salía en todos los anuncios prometiendo jardín, alberca y hasta aire puro. Y no se quedó ahí. También era dueño de propiedades en zonas pesadas de la CDMX, como Lomas de Chapultepec y Polanco, lugares donde hoy el metro cuadrado cuesta más que una disculpa sincera en política. Dicen que juntó una verdadera fortuna. Sí, millones de dólares. Pero aquí es donde empieza el misterio. Como nunca tuvo hijos, y su esposa falleció después que él, comenzó a correr el rumor, uno de esos que se propagan bajito pero calan hondo, que nadie reclamó la herencia, que no hubo testamento claro, que los papeles desaparecieron como por arte de magia. Dicen que más de uno quiso hacerse el detective, pero los cabos nunca se ataron. Algunos aseguran que sus últimos empleados fueron los que se quedaron con todo. Otros, que el patrimonio se perdió entre trámites confusos y oficinas donde el olvido cuesta caro. La verdad, solo Dios y el notario lo saben. Pero lo que sí es seguro es que dejó buena lana y nadie la vio caer. Y como suele pasar con los grandes, también llegó el momento del silencio. Después de décadas de hacernos reír hasta llorar, Clavillazo empezó a retirarse del cine allá por los años 70. No hubo adiós con lágrimas en pantalla ni homenajes televisados. Se fue retirando despacito, como quien se va de una fiesta sin interrumpir la música. Se dedicó a sus negocios, a cuidar sus propiedades, a vivir con más calma, aunque de vez en cuando, todavía se asomaba en alguna película para recordarnos que seguía aquí. Su última aparición fue en Bohemios de Afición, en 1984. Después de eso, bajó el telón. Pero lo más triste no fue el retiro,
sino una herida que llegó justo antes del final. 3 meses antes de morir, fue invitado a su tierra natal, Teciutlán. Le prometieron un homenaje, de esos que llenan el alma. Volver a donde todo empezó, rodeado de su gente, con la promesa de ser celebrado como el grande que fue. Pero lo que encontró fue otra cosa. Al llegar a la plaza de toros, se enteró de que el homenaje no era para él, sino para Cantinflas. A él solo lo habían invitado para participar. Ni su nombre en grande, ni su momento, ni el aplauso esperado. Nada. Como quien dice, lo usaron de relleno. Y sí, otra vez, la sombra de Cantinflas. Cuando regresó a la Ciudad de México, aún con la voz temblorosa, soltó una frase que dolió más que 1000 chistes fallidos: me hubiera quedado con el recuerdo bonito de antes. Me dolió mucho lo que me hicieron. Y como si eso no fuera suficiente, lo único que le dieron fue un reloj de plástico, uno de esos que se ganan en la feria entre algodones de azúcar y rifas mal acomodadas. Para alguien que le dio tanto al país, eso fue una humillación. Y dicen sus cercanos que ese golpe al corazón dolió más que cualquier enfermedad. Poco después, el 23 de noviembre de 1993, Antonio Espino Mora, nuestro querido Clavillazo, falleció en la Ciudad de México a los 83 años. Se fue en silencio, sin reflectores, pero con el cariño silencioso de un país que nunca lo olvidó. A pesar de ese cierre amargo, su legado quedó bien sembrado. Porque Clavillazo fue uno de esos artistas que supo leerle el alma a un México que, entre crisis y esperanzas, siempre necesitó reír. Su humor blanco, sus frases inolvidables, sus gestos descomunales y esa voz que se volvía carcajada nos marcaron para siempre. No fue el más elegante, ni el más premiado, pero tenía eso, ese algo que conectaba con la gente de a pie, con el que vendía tacos, con la abuelita, con el niño que lo veía en la tele comiendo pan con café. Más allá del show, mostró que la risa también podía ser una manera de resistir. Y aunque su cuerpo ya descansa, su legado sigue rodando en viejas películas, en recuerdos de familia, y en esa frase que, con solo oírla, ya sabes quién la dijo: pura vida. Y nunca me hagan eso. Así cerramos este homenaje a uno de los rostros más entrañables de la comedia mexicana. Porque Clavillazo no solo fue comediante, fue un bálsamo. Y nos enseñó que una carcajada, bien lanzada, puede aliviar hasta el alma más cansada. Si esta historia te tocó el corazón, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna otra joya del pasado. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue la frase de Clavillazo que más te marcó? Nos encanta leerte.